Les habla Néstor Valecillos y en esta oportunidad estaremos exponiendo un poco sobre lo que es el parámetro de las corrientes del tránsito. Los parámetros de la corriente de tránsito son todas aquellas características que nos permiten analizar un flujo vehicular en determinados tramos. Para el estudio de tráfico de carreteras se utilizan tres parámetros fundamentales, ¿sí? Lo que es la velocidad, que se calcula en vehículos por kilómetro, el volumen, que se calcula en vehículos por hora, la velocidad que se calcula o se expresa en kilómetros por hora, y la densidad que se denota por vehículos, en vehículos por kilómetros. La velocidad de un vehículo se puede medir de diferentes formas. La velocidad puntual es la velocidad que se mide al un vehículo pasar por determinado punto en una carretera en determinado tiempo, ¿sí? La instantánea es la velocidad del mismo vehículo, o de un vehículo, pero en instantes, expresada en instantes, como en diferentes puntos, pero instantes. Son mediciones que se hacen muy pequeñas, no a lo largo de un gran tramo, sino en expresiones más pequeñas, pues instantáneas. La velocidad de recorrido es la medida que alcanza en el recorrido de un tramo, digamos, el desplazamiento que hace ese vehículo en determinado tramo, ¿verdad? Y la velocidad a la que llega, ¿verdad?, en ese tramo. La velocidad de circulación es una velocidad como media, ¿sí? Es una velocidad que se le saca una media en cuanto a la velocidad pico más alta y la velocidad pico más baja, ¿verdad? Y se le toma una media y esa va a ser la velocidad de recorrido de dicha vialidad o de dicho tramo. La velocidad de media temporal es una velocidad media igual, en la que se expresa que el vehículo tuvo, por ejemplo, en un tramo una velocidad muy alta, en otro tramo una velocidad un poco más baja, dependiendo de las características de la vialidad, y entonces es muy parecida a la velocidad de recorrido, ya que esta es una media entre estas velocidades. La velocidad media espacial es una velocidad promedio en la que todos los vehículos que se encuentran por un tramo, ¿verdad?, en ese espacio, en ese tramo, se toma, digamos, la velocidad media que llevan esos vehículos, se suman sus velocidades y se les saca una media. Y es importante puntualizar o expresar que en Venezuela las velocidades máximas están estipuladas para 120 km por hora y las velocidades mínimas en 50 km por hora. Claro, esto va a depender del tipo de vialidad, porque esto lo estamos hablando en una autopista, pero para zonas urbanas que tienen escuelas y que tienen diferentes tipos de puntualidades, obviamente esto va a cambiar. Los factores que afectan la velocidad: uno va a ser el tipo de conductor. El conductor se va a medir en base a su experiencia. Mientras más experimentado, se supone que menor velocidad va a recorrer, o sea, a menor velocidad va a recorrer este vehículo, precisamente por esas experiencias dadas del conductor. Va a variar mucho también si el conductor viene en estado de ebriedad, viene en estado de fatiga, viene en estado de diversos factores que pudieran alterar la manera de percibir su entorno y la velocidad. Las características del vehículo y de la vía. Obviamente depende de las características del vehículo. Si es un vehículo, digamos, de estos de superlujo que alcanzan velocidades muy altas, y la vialidad, si la vialidad lo permite, obviamente va a ser una velocidad mucho mayor a las que normalmente se conciben. Pero si hablamos de un tramo normal con un vehículo normal, se supone que debería ir apegado a las normas, siendo de que si puede circular a una velocidad de 120 km, por lo general la gente, si quiere hacer un poco menos de tiempo al circular o al recorrer para llegar a su punto de destino, va a intentar siempre mantenerse en 120 o tal vez un poco, pero muy poco menos.
Mientras que si un vehículo viene deteriorado o una vialidad está muy deteriorada, también se van a dar digamos, estos retrasos, ya que el vehículo va a tener que estar frenando, va a tener que estar desviando precisamente los baches que se consiga o los diferentes tipos de contrariedades que se presenten en la vía. Y si el vehículo está en mal estado, por supuesto, pues si de repente tiene menor fuerza el motor, o si de repente son las ruedas, los cauchos, los que están en malas condiciones, el tren delantero, todo esto va a afectar de una manera u otra que ese vehículo se desplace a ciertas velocidades. Las condiciones de tránsito, estas condiciones del tránsito se ven afectadas por las diferentes normas que restringen la vialidad, ¿sí? Estas condiciones del tránsito se pudieran ver afectadas también de acuerdo al volumen y a la densidad vehicular que esté transitando por esta vía. Todo esto afecta obviamente la velocidad en la que se pueda circular por las vías. Y también tenemos las características del medio ambiente. Las características del medio ambiente, obviamente, si hay una tempestad, una lluvia, esta obviamente va a poner el suelo un poco más resbaladizo. Las personas van a tender a ir un poco menor velocidad, ya que pudieran ocasionarse accidentes, y por seguridad la gente debe reducir la velocidad. También si estamos en presencia de neblina, o si estamos en presencia, lo que no es un caso muy, digamos, frecuente aquí en Venezuela, que hayan nevadas, entonces más que todo para los lados de Mérida, pero en caso de que hayan nevadas, en caso de que hayan, en algunos países también se dan lo que son las tormentas de arena. Son diferentes factores climáticos que van a afectar el desempeño que pueda tener de velocidad un vehículo en la vía. El volumen es otro de los factores. El volumen se va a expresar en cantidad de vehículos, ¿verdad? Por tiempo, ¿sí? Que la vía va a tener. Por ejemplo, su ecuación se denota como Q, siendo esto la cantidad de vehículos, va a ser igual al número de vehículos circulando sobre la cantidad de tiempo en la que se toma la medida. Los volúmenes de tránsito cambian y fluctúan dependiendo de las horas. Por ejemplo, en una ciudad o una zona urbana, las horas, digamos, las horas pico, las horas de máximo desempeño, de máximo flujo vehicular, se van a dar entre las horas del inicio de la jornada laboral y el final, también las horas del final de esta jornada laboral. En el intermedio va a haber flujo vehicular, pero estos van a ser de estos vehículos de transporte o vehículos que transportan cargas, personas que están haciendo diligencia, pero siempre se va a mantener, digamos, las horas picos con mucho más volumen vehicular, y el resto de las horas con un poco más moderado el flujo vehicular, mientras que en los fines de semana mucha gente opta por salir, y puede ser que, o sea, todo esto va a depender también del día y del mes del año en el que estas fluctuaciones se van a dar en unas carreteras urbanas. Cosa contraria que pasa en las vialidades rurales, que la gente suele circular mucho más durante los fines de semana, y sobre todo los domingos por la tarde, que serían las horas de regreso de estas personas que deciden moverse a otros sitios. Lo siguiente, ¿verdad? En el estudio de volumen es muy útil, digamos, hacer un estudio de estas medidas y de estos volúmenes y las diferentes horas en las que esto ocurre, en los diferentes días, los diferentes meses, porque esto va a ayudar precisamente a saber cuál va a ser la inversión de esa vialidad, cuáles son las arterias principales, cuáles son las que más atención necesitan, las que más planificación necesitan. Incluso mediante el estudio del volumen de estas carreteras pudiéramos también fijar, por ejemplo, no sé, hay zonas en que cambian el flujo vehicular. Entonces las vías, por ejemplo, en las mañanas tienen 3 carriles de ida y 1 de venida, y por las tardes entonces por el contrario vienen 3 carriles de venida y 1 de ida.
y así. Entonces eso ayuda, ¿verdad?, a mover un poco mejor lo que es el flujo vehicular en los diferentes tipos de obras. También esto ayuda a saber en qué tiempos se pueden hacer mantenimientos y se pueden dar ingreso también a los vehículos de carga, que son los que obviamente promueven lo que es la economía y el comercio. Eh, se pueden entender estas características eh, y el comportamiento de este tránsito para precisamente la planeación de mejoras y de optimización de los tiempos de recorrido en cuanto al volumen se refiere. La densidad vehicular es el número de vehículos que se encuentra en un tramo de carretera o carril en un momento específico. La densidad vehicular es un parámetro importante en el tránsito, ya que está directamente relacionado con la demanda de tránsito y se calcula a partir de medidas de velocidad e intensidad y se tiene en cuenta la longitud de los vehículos. La densidad es difícil medirla por los usuarios que van circulando por la vía, ¿verdad? Porque no tienen una visión amplia de cómo está el tramo en su totalidad. Pero sí es bastante, digamos, fácil percibir un poco la densidad que haya midiendo la distancia o el espacio que hay entre las diferentes cantidades de vehículos que puedan rodear al conductor. Midiendo todos estos parámetros de volumen, de velocidad y de densidad, pudiéramos buscar mejoras en la calidad de estas vialidades. Se supone que a menor digamos, densidad vehicular, mejor va a ser la calidad de la vialidad en la que se está recorriendo, porque se crea mucho menos fatiga, se crea mucho más seguridad en cuanto a las proximidades que puedan tener los vehículos que circulan por dicha vía, y al reducir los volúmenes, se supone que hay mucho menos peso de carga por espacio, digamos. No es lo mismo que circule un carro o un vehículo de carga por una vía que no tiene tanto tráfico que circule el mismo vehículo con diferentes cantidades de vehículos también a su alrededor. Entonces esto ayuda a que la vialidad sufra un poco más, digamos, desgaste en cuanto al tiempo. Espero que esto les sea útil y estamos a la orden para una próxima oportunidad.